En este segundo reto del módulo de economía circular y empresarial se pide abordar tres afirmaciones de la economía internacional donde el trabajo desarrollado debe partir desde la opinión y la reflexión personal. En la primera afirmación, el comercio solo es beneficioso si tu país es suficientemente productivo para resistir la competencia internacional. Como pregunta es, ¿crees que un país debe ser altamente productivo para beneficiarse del comercio? Considero que sí. El ejemplo que voy a dar para sustentar mi respuesta es uno de los casos más recientes que sucedieron en nuestro país, que afectaron directamente al estado de Guanajuato, en especial las ciudades más productivas de calzado, que podrían ser León y San Francisco del Rincón. Estoy identificando 4 puntos que son los que afectaron en esta industria. El primer punto es las importaciones masivas. En México, en el año 2025, fue en el 2024, México importó 185 millones de pares de zapatos, un aumento del 31% respecto al año anterior, donde de esa cifra alrededor del 90% provenía de Asia, en especial de plataformas digitales como Shein, Temu o AliExpress. En el segundo punto, la caída del empleo. El empleo en la fabricación de calzado en Guanajuato cayó un 4.5% en el último año, perdiendo 2.335 empleos hasta septiembre del 2025. Aunque se recuperaron algunos puestos de trabajo de más o menos de 256, el sector seguía tocando fondo. Por ende, en el tercer punto hubo cierre de empresas. En el año 2025, en el mes de mayo, 121 empresas de calzado, principalmente pequeñas y medianas, tuvieron que cerrar sus puertas y muchos o algunos dueños tuvieron que cambiar de giro. El último punto es la capacidad productiva. La capacidad instalada de la industria cayó a su punto más bajo, con un mínimo del 49% de utilización al cierre del 2024, lo que refleja una planta productiva semi-paralizada. Por lo que podemos concluir que, como se afirma en este primer punto, el comercio sí es beneficioso si tu país es lo suficientemente productivo. En este ejemplo no estoy hablando de la calidad del producto nacional, pues por ende estamos hablando que Guanajuato produce un calzado de la más alta calidad, en especial en ciudades como León. Ellos cuentan con una ventaja amplia por los materiales que utilizan y la fabricación artesanal o semi-industrializada. Sin embargo, la ventaja competitiva de los fabricantes asiáticos es la automatización y el bajo costo de sus materiales, lo que demuestra que sin una base productiva sólida, la apertura comercial puede destruir industrias locales en lugar de beneficiarlas. En la segunda afirmación, la competencia es injusta y perjudica a otros países cuando se basa en salarios bajos. ¿Crees que la competencia basada en salarios bajos es perjudicial? Sí, considero que los salarios bajos no nos vuelven más competitivos. Al contrario, limitan las inversiones en investigación y desarrollo y traen pobreza a los países que basan su competitividad en salarios bajos. Mientras se mantengan los salarios bajos, las economías de estos países no se desarrollan. Por poner un ejemplo, un salario bajo significa que los trabajadores, que por ende también son consumidores, tienen menor capacidad de compra, por lo que es dinero que no se inyecta directamente a la economía o al comercio local. También podemos realizar una comparación entre la capacidad de compra de un trabajador de Estados Unidos contra un trabajador de México. En este ejemplo utilizaremos la comparación de compra de un pantalón Levi's. En México, el precio de unos jeans de esta marca ronda alrededor de 900 a 1,200 pesos mexicanos, lo cual representa el 50% del ingreso semanal de un trabajador mexicano.
mientras que su homólogo en Estados Unidos solo necesita invertir en promedio 1.5 a 2 horas de trabajo para realizar la misma compra. Sin dudas, este es un claro ejemplo de lo que afecta a un país cuya oferta competitiva se basa en salarios y no en innovación e investigación y desarrollo. En conclusión, competir por salarios bajos no es una estrategia de desarrollo, sino una condena a la pobreza perpetua. En la última afirmación, el comercio explota a un país y lo empobrece si sus trabajadores reciben salarios muy inferiores a los de las personas trabajadoras de otros países. ¿Crees que el comercio internacional es explotador? No creo que el comercio internacional sea explotador, aunque en lo personal considero que mantener salarios bajos como principal atractivo para las inversiones extranjeras, especialmente cuando no se es productivo, resulta más perjudicial que beneficioso. También reconozco que puede ser necesario como punto de partida para el desarrollo. Esto permite impulsar la especialización en productos donde podemos ser más competitivos. Por ello, es necesario reducir la brecha salarial respecto a otras naciones en el mediano plazo. A continuación, presentaré un ejemplo basado en el caso de algunas transnacionales dedicadas a la comercialización de frutas frescas. Esto en mi entidad, en Michoacán. Me tocó ser espectador en esos años y pude identificar tres puntos que abordan este tema. El primero, como ya se ha mencionado, son los salarios bajos. Los salarios bajos limitan el poder de consumo de los trabajadores, por lo que la situación se vuelve más precaria y la productividad es baja. Un salario bajo no permite que se desarrolle la economía, pues limita el consumo. En el punto 2 es la falta de derechos laborales. Trabajar más de 48 horas semanales reduce la productividad por el cansancio. En un caso documentado en esos años, sobre todo pudiera decir que del 2010 al 2015, los trabajadores llegaban a realizar 30 horas extras a la semana, es decir, más de 78 horas totales. El último punto es la productividad de la organización no significa desarrollo para la comunidad. La alta productividad en una organización no implica el desarrollo para la comunidad donde opera. Las ganancias no se quedan en gran medida en la región. Al igual que los productos que son exportados, en muchas ocasiones también los beneficios son exportados. En conclusión, si se mantiene ese modelo, el comercio puede ser explotador, pero como mencioné antes, también puede ser un excelente aliado para impulsar la especialización y dar valor agregado al producto. En el ejemplo que presento a continuación, se logró transitar hacia ese punto. Partiendo de lo que hablaba sobre las jornadas extensas en aproximadamente en esa década, en el año 2016 aproximadamente, con el nuevo Tratado de Libre Comercio, ahora llamado TEMEC, la industria agrícola estadounidense señalaba que existía una competencia desleal por parte de México debido a la brecha salarial entre los trabajadores de ambos países y a una supuesta explotación laboral. A esto se suma que en México los trabajadores tenían jornadas superiores a las marcadas por la ley, y sin su consentimiento. Este es un punto que quiero abordar ampliamente porque no era opcional el laborar ciertas horas, sino existía la presión de la industria por trabajar esas jornadas tan extensas. Esta presión externa realizada por la industria de Estados Unidos benefició las condiciones laborales de los trabajadores de la industria agrícola de Michoacán, pues ahora cuentan con una jornada que no supera las 48 horas semanales. Ya no se presiona por tener que elaborar un tiempo extra, sino es opcional, le da eso empoderamiento al trabajador. Y esto es un claro ejemplo de que el comercio internacional, mediante reglas y presión entre socios, puede corregir condiciones explotadoras y empujar hacia un desarrollo más justo.
Esto sería el fin de mi presentación. Espero que sea beneficioso y que haya cumplido con el propósito. Sin más, me despido con un gracias. Hasta luego.